Mi esposa Sandra y yo llevamos casados poco más de 8 años. Tenemos un hijo de 6 años, Michael, que es la luz de nuestra vida. Yo tengo 28 años y Sandra 27. Ambos tenemos trabajos decentes. Sandra obtuvo recientemente un puesto docente. Trabajo para el Departamento de Mantenimiento de la ciudad de Atlanta. Mi trabajo requiere que mi equipo y yo viajemos mucho por la ciudad. Nos ocupamos de diversos proyectos y cuestiones municipales. Sandra y yo nos conocimos hace unos 10 años en una caminata. Ambos éramos grandes entusiastas del aire libre. Intentamos escapar a la naturaleza cada vez que pudimos. Esta pasión compartida es lo que nos unió inicialmente. Hasta el día de hoy, intentamos planificar fines de semana regulares para acampar y hacer caminatas en familia. Sin embargo, en los últimos meses he empezado a notar algunos cambios sutiles en el comportamiento de Sandra. Comenzó a trabajar muchas horas extras en su nuevo trabajo docente. Era comprensible ya que se adaptó a las demandas del cambio de carrera. Pero cuando miré sus talones de pago, la cantidad de pago de horas extras no parecía coincidir. Las horas extra que decía hacer no cuadraban. Sandra explicó que hubo retrasos en el manejo de las horas extras por parte de contabilidad. Esto puede haber explicado la discrepancia. Tomé nota mental de vigilarlo. Además de la extraña cuestión de las horas extras, Sandra de repente pareció menos interesada en la intimidad física. Cada vez que intentaba iniciar, ella ponía excusas. Dijo que no se sentía bien o que estaba demasiado estresada. Una vez más, nada concluyente, pero sí bastante fuera de lo común. No pude evitar notarlo. Las primeras verdaderas alarmas sonaron una tarde cuando llegué a casa del trabajo, alrededor de las 8:30. Sandra no estaba allí, lo cual era muy inusual. Ella tampoco se había comunicado conmigo de ninguna manera para decirme que llegaría tarde a casa. Intenté llamarla y enviarle mensajes de texto varias veces sin respuesta. Alrededor de las 9 de la noche, escuché el auto de Sandra detenerse en el camino de entrada. Entró a la casa tambaleándose y oliendo a alcohol. Inmediatamente me enfurecí tanto por su extrema falta de juicio como por el ensordecedor silencio. Había estado en el lado receptor toda la noche mientras me preocupaba si él estaba bien. La reprendí por lo irresponsable que era conducir en estado de ebriedad. Fácilmente podría haberse puesto en riesgo a sí misma o a otra persona. Sandra respondió a la defensiva que estaba exagerando. Solo había tomado unas cuantas copas después de un día largo y estresante. Le dije que si este tipo de comportamiento imprudente volviera a ocurrir, ella estaría completamente sola para afrontar las consecuencias. Me molestó tanto su actitud desdeñosa que dormí en la habitación de invitados y no hablé con ella durante el resto de la noche. A la mañana siguiente, Sandra se disculpó tímidamente por preocuparme. Juró que no volvería a suceder. Su disculpa parecía sincera, así que le dije que la perdonaba. Solo quería que estuviera a salvo. Dije que no importaba lo estresados que nos sintiéramos, ambos necesitábamos pensar en Michael. No corras riesgos que puedan poner en peligro a nuestra familia. En las semanas posteriores al incidente por conducir en estado de ebriedad, Sandra y yo lo superamos. Pero nuestra ya pobre vida sexual empeoró aún más. Mientras que antes teníamos intimidad 1 o 2 veces por semana, ahora había pasado casi un mes. Sandra y yo no habíamos sido sexualmente activas. Todavía amaba a mi esposa, pero este patrón de no querer tener intimidad era preocupante. Siguió rechazando mis insinuaciones noche tras noche. Afirmó que estaba demasiado cansada, que no estaba de humor o que tenía fuertes calambres. Mis crecientes sospechas explotaron un sábado por la tarde. Terminé un poco de trabajo temprano y llegué a casa alrededor de las 3. Entré a la casa lo más silenciosamente posible. Pensando que Sandra y Michael podrían estar tomando una siesta, me horroricé al ver a Sandra en el sofá de nuestra sala. Mientras besaba apasionadamente a un extraño musculoso y sin camisa que nunca había visto antes. Sus manos recorrieron agresivamente todo su cuerpo. Paralizado por el shock, debí haber dejado escapar un gemido. Sandra de repente me vio y su cara se puso blanca de miedo.
El hombre con el que estaba se volvió a vestir rápidamente. Sandra intentó desesperadamente explicarle que no era lo que parecía. Cuando la parálisis inicial se disipó, una furia ardiente inundó cada fibra de mi ser. Apreté los puños y tuve que hacer uso de cada gramo de fuerza para no destrozar a este tipo. Allí mismo, en nuestra casa familiar, y abofetear a Sandra. Sandra seguía balbuceando excusas acerca de que él era un viejo amigo. Ella estaba pasando por un momento difícil mientras lo guiaba hacia la puerta, para poder escapar sin ser visto. Después de que él huyó, Sandra se derrumbó en lágrimas histéricas, rogando mi perdón y prometiendo que haría lo que fuera necesario para salvar nuestro matrimonio. En ese momento, mientras miraba fríamente al tembloroso extraño que tenía delante, supe en mi corazón que nuestra relación había terminado. Empaqué en silencio una bolsa de viaje. Recogí a Michael temprano de su cita para jugar y conseguí una habitación en un hotel al otro lado de la ciudad. Durante las siguientes semanas comencé el proceso de divorcio y solicité la custodia exclusiva de Michael. Contraté a un abogado despiadado que obtuvo los registros telefónicos, evidencia de comunicaciones inapropiadas de Sandra con numerosos hombres que conoció en línea a mis espaldas. También expuse la infidelidad en serie de Sandra a nuestras familias y amigos cercanos. Aunque doloroso, sentí que era importante que conocieran las verdaderas razones detrás de nuestra separación, y también para limitar su capacidad de utilizarlos como aliados involuntarios para manipularme. Hoy, un año después de que sorprendí a Sandra haciendo trampa esa terrible tarde, estoy criando a Michael casi solo, con visitas ocasionales permitidas a su madre. Parece estar adaptándose bien y encuentra consuelo en la coherencia y seguridad que me esfuerzo por brindarle. Vendí nuestra casa conyugal porque contenía demasiados recuerdos desgarradores. Ahora vivimos en un apartamento más pequeño pero acogedor, más cerca de mis padres y hermanos, quienes son un sistema de apoyo invaluable. Recuperar mi confianza en mí mismo y mi esperanza en el futuro ha sido un proceso lento, después de la destrucción nuclear de mi familia a manos de Sandra. Pero cuando acosté a Michael esta noche, después de hornear galletas juntos, hacer un desastre y divertirnos al mismo tiempo, me di cuenta de que estamos empezando a sanar. Michael pasa los fines de semana con su madre. No obtuve la custodia total, era custodia compartida al 50%. Bueno, una noche mientras vestía a mi hijo, vi un hematoma en su brazo y le pregunté qué pasaba. Dijo que el novio de mamá lo había hecho. Para mí fue el golpe final. Esa noche fui a su casa y estaba este tipo. Empujé a Sandra a un lado y este tipo estaba sentado en el sofá. Me acerqué a él y le dije que si alguna vez volvía a ponerle las manos encima a mi hijo, lo enterrarían. Superé a Sandra y le dije que necesitaba controlar la situación o, de lo contrario, lucharía por la custodia total. Ella se disculpó, pero yo estaba demasiado enojado para aceptar sus disculpas. Aproximadamente un mes después, Sandra me envió un mensaje de texto informándome que ya no salía con ese chico. Tenga en cuenta que este era un tipo diferente, no el mismo al que había pillado engañándola con ella en nuestra casa ese día. Oh, descubrí quién era el hombre con el que la engañó. Estaba casado y le informé a su esposa. Me dijeron que el proceso de divorcio estaba comenzando. Desde ese incidente, mi ex esposa parece hacer un esfuerzo por no poner a nuestro hijo en situaciones peligrosas. De todos modos, ya me he desviado bastante y quiero agradecer a Stories of Betrayal por compartir mi historia. Tengo un arma de fuego y tengo suerte de no tener acceso inmediato a ella. De lo contrario, no estaría aquí contando mi historia.